Muy buenos días, Freddy. Hola Angie, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí, listos para comenzar después de unas vacaciones de verano, este ciclo de investigación, el número 103. De vuelta, hemos vuelto. Hemos vuelto. Y a los que nos oyen, nos siguen, nos ven, nos comentan, pues bienvenidos de nuevo aquí a este ciclo semanal de investigaciones del Team Grifasi y de Academy Grifasi. Así que Así bienvenidos, es, comencemos. Freddy, perfecto. ponte muy cómodo. Como ya saben, vamos a iniciar con las preguntas del protocolo, las que son fijas, y al finalizar vamos a ahondar un poco más con la parte libre exploratoria, a ver qué podemos profundizar con las preguntas del ciclo. Muy bien. Freddy va a contar de 5 a 1 para que te comiences a relajar, a distensionar, a centrar en ti, en tu cuerpo, en tu presencia, en tu energía. Y poco a poco vayas conectando con la información en el éter. Respira profundo y con cada respiración vas a ir más profundo. Para centrar tu atención en ti, a medida que yo vaya diciendo los números regresivos, tú los vas a imaginar en tu mente. 5, 4. Comienzas a percibir un estado de relajación profundo y saludable para ti. 3. Dos. Observa y percibe todo tu cuerpo. Relaja cada parte de ti. Y si encuentras alguna tensión o dolor, amorosamente relájalo. No. En este momento te haces consciente de todos tus sentidos energéticos que te van a permitir moverte rápido, preciso, ligero en el éter. Freddy, a la cuenta de 3, te conectas a la información presente en el campo morfogenético del éter sobre el dispositivo de Amazon llamado Alexa. Vas a investigar y absorber
los propósitos relacionados con este proyecto. ¿Cómo surgió la elección del nombre Alexa? Es como un código como entretejido. Por ejemplo, la A es como si fuera como una especie como de un túnel, como un vórtice. Pero, o sea, todo funciona en conjunto, o sea, el nombre en conjunto, el entretejido que se ha hecho. La X es como la anulación. La primera es como internarse en un vórtice Ujú. y la otra que con la que termina lo mismo, internarse en otro vórtice, principio y fin, que hace parte como de la dualidad, y luego la X es como la anulación. La E, lo que yo veo es que es como si la letra E, el palito que está en la mitad de la letra E, Ujú. se vertiera al contrario. Es que se comienza a mover cuando tú lo ves, entonces es como si tomara otra forma. Entonces la E, este palito se hace al reverso y lo que crea es como una especie como de tridente. Sí. Sí, La L es como la limbo, es lo que veo, bien. es un código. Es un código. Perfecto. Tony Reid, la vicepresidente de Alexa Experience y Hecho Device Amazon, ¿es quien ideó Alexa? ¿Sí o no? No, no tanto como ellos directamente. O sea, alguien se le ocurre, o sea, es como un proyecto que desde hace mucho tiempo se viene trabajando, simplemente que ya está listo. Y ya cuando llega al punto de ofrecerles a ellos esto, digamos que es como si fuera una directriz mucho más, más alta que ellos. Ellos simplemente lo que hacen es mostrarlo. La siguiente pregunta es precisamente si no es así, ¿quién es el creador? Entonces, absorbe la información de dónde proviene esa directriz. Son como otros ejecutivos, son como ejecutivos como del sistema económico que no son como visibles al mundo, o sea, no están interactuando ni en revistas de economía, ni nunca son como públicos, ¿sí? Yo Ok, veo dos personas. bien. Em, la pregunta que sigue es, ¿se ha encargado el proyecto de Alexa? ¿Sí o no? ¿Si ha sido encargado? Sí, si es un encargo por alguien, el proyecto Sí. Alexa. ¿Por quién es este encargo? Yo veo un político, alguien que en alguna época fue presidente de Norteamérica. Entonces, expresidente. Muy bien. A mis tres, a la cuenta de tres, vas a retroceder cuando se desarrolla la idea de crear el proyecto Alexa y describirás lo que percibes o visualizas. Uno, dos y tres. Retrocede. Ujú. Dime lo que visualizas o percibes de ese instante, cuando se desarrolla la idea. Es una especie como de análisis constante de la población humana. Em, Siempre se están creando mecanismos
de buscar la dependencia del ser humano hacia la tecnología misma. Cómo crear elementos que, por ejemplo, me llega una frase que dice que satisfagan la vida, ¿sí? Entonces, es a través de la tecnología encontrar cómo hacerle la vida más fácil a las personas. O sea, por ejemplo, pero esto es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, esto es muy antiguo porque comienza con la creación de, por ejemplo, la televisión, la radio, comienza poco a poco la tecnología a hacerse como más enfática y es buscar que un mecanismo dentro del cual se pueda limitar la capacidad del ser humano, volviéndolo dependiente de algo que lo va a hacer por él, ¿sí? Por ejemplo, el control remoto del televisor, la comodidad de no pararse, ¿sí? Por ejemplo, eso lo crearon para eso, que no se mueva, sino simplemente que la persona todo lo pueda controlar con tecnología. Entonces, son diferentes elementos tecnológicos que a través del tiempo han sido implantados en los hogares. Es implantación, implantación. Entonces, cuando las personas ven que esto le va a simplificar la vida, pues sienten la necesidad de adquirirlo. Pero en lo que invierten en adquirir, lo pierden en intuición, en movimiento, en energía, lo pierden. ¿Quién forma parte del proyecto Alexa? Yo veo dos seres, dos ejecutivos que en principio es un hombre y una mujer, pero en realidad yo los veo como reptiles. O sea, digamos que es como si esto se les hubiera ordenado a ellos, pero no porque se les hubiera dicho exactamente qué hacer, sino observen y creen lo necesario. Entonces es como si ellos fueran estos seres, pero son como unos científicos de la psique humana. Son muy analíticos del movimiento mental. ¿Se han revelado al público todas las funciones de Alexa? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? no porque pues si las personas vieran en lo que realmente es, pues no lo adquirirían. ¿Cuáles son las características que no se divulgan? Cuando una persona adquiere esto, al momento de encenderlo, se propaga una onda y esta onda crea una burbuja de aislamiento, eh, por ejemplo, de la casa. Entonces se crea una gelatina como de ondas. Son unas ondas que producen unos sonidos que no son captables por el oído físico. Sí lo puede percibir de cierta forma un perrito, los animales, incluso las plantas sí lo pueden percibir, pero es un sonido, es como un infrasonido, o sea, que está constante ahí sonando, como cuando hay tinitos que tú tienes, esto, pero es tan agudo que tú ya no lo escuchas. Entonces es esto lo que hace, te desprende una burbuja. Se sospecha que la voz de Alexa es de la actriz Nina Rowell. ¿Por qué Amazon nunca ha revelado oficialmente a quién pertenece la voz? Porque no se quiere desviar el propósito en algo subjetivo, o sea, lo de la voz es lo de menos. Lo que se quiere es crear la necesidad del elemento, no saber quién puso la voz allí. O sea, quien lo haya colocado no importa. Entonces la gente es como, o sea, estos seres y las personas cuando ven los que dirigen esto, cuando ven que la persona se está concentrando en eso, lo ven como si tuvieran una sensación amarillista de algo que a la final no importa. O sea, importa la función, más no la, quien lo está expresando. O sea, es como si ellos dijeran que importa el maestro o lo que está impartiendo. Entonces, cuando ven que las personas comienzan en esto, les molesta, o sea, como estúpidos, o sea, es eso. Siguiente pregunta. ¿Se apaga el micrófono del dispositivo cuando no se interactúa con Alexa? ¿Sí o no?
Sí se apaga, pero se activa uno más agudo. Por ejemplo, este micrófono, que es lo que yo veo aquí, es como si fuera como una especie como de micrófono etérico, pero también orgánico. O sea, es como si fuera dual en la densidad. O sea, es como si estuvieran dos densidades al mismo tiempo, físico y etérico. Entonces, a nivel etérico, cuando la persona comienza a volverse dependiente de esto, entonces comienza a establecer conexiones. Entonces el aparato emite como unos hilos, unos filamentos que se convierten como en una especie como de red que conecta diferentes puntos del cuerpo. Entonces, esto permite transmitir información directa a este micrófono que va desde lo físico a lo etérico y se puede acceder a toda la información de la persona. Es una manera de saber qué es lo que exactamente ocurre en cada hogar. Pero este micrófono si una persona coge lo que sea ese aparato, no sé cómo es ese aparato, si lo cogiera, no lo va a ver porque es microscópico. O sea, es una nanotecnología, pero que nadie lo ve. Pero ahí está. Como dices que no se apaga, o sea, es decir, que como que mantiene encendido otro tipo de micrófono, la siguiente pregunta cabe hacerla. ¿Qué sucede con las conversaciones que capta el dispositivo de voz? Esta información comienza a viajar y tiene como palabras clave. O sea, es como si hiciera un filtraje de lo que se está hablando. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando por ejemplo, la familia está hablando sobre una situación económica complicada, que todo está mal, sí, complicado. Entonces el dispositivo no tiene mucha incidencia. Entonces es como verificar que el hogar está dormido. Las personas que están allí están controladas, no pasa nada. Pero hay palabras clave que sí logra identificar, que es como cuando las personas comienzan a hacer como a cuestionarse a sí mismas, o sea, a hacer como sus propias investigaciones sobre sí mismos y como comienzan a notar como lo que ocurre afuera, que en realidad es una manipulación o un espejismo o una ilusión. Entonces, cuando interactúan entre la familia sobre estos temas, entonces el dispositivo se activa. Entonces es como si lanzara una alarma que viaja a través de toda una red y esto llega a ciertos seres que están atentos a esto. Entonces lo que hacen ellos es desplazamiento, observar y buscar interferir. Lo que pasa es que una persona consciente o una persona que es intuitiva no compraría esto. O sea, una persona que sabe de la energía, es consciente de muchos aspectos, no lo compra. Sí, pero digamos que hipotéticamente fuera así, entonces ocurriría esto. Entonces buscan control mental, o sea, van y buscan controlar, llegar a puntos, buscar falencias, debilidades e insertarse para revertir lo que está diciendo. Muy O bien. por lo menos que lo que está pensando no lo pueda transmitir, como no tener esa objetividad o esa elocuencia al momento de transmitir la idea. La persona le entiende otra cosa o su familia le entiende otra cosa. Siguiente pregunta. ¿Quién puede acceder a las conversaciones grabadas de Alexa? Pues el gobierno, pero más allá del gobierno es como el gobierno oscuro, el que no es visible. No son las marionetas que son presentes para los medios y para la gente, no, sino son otros seres. Lo que pasa es que esto es como si fuera como si todos esos filamentos confluyeran a un gran núcleo. Este núcleo tiene la capacidad de clasificar toda la información y observar, por ejemplo, para ellos potenciales, o sea, personas potenciales que son conscientes de lo que ocurre aquí, o los que están comenzando a darse en cuenta, los que van en esas etapas. Entonces se clasifican a todos esos seres, ¿sí? Entonces estos seres reptiles que son como tan psíquicos, ellos hacen una lectura, es como si ellos, lo que yo veo es como si colocaran la mano y ellos como que a través de la mano o de la palma absorben toda esta información y es como si encontraran como los aromas de todas estas personas, porque se les son fétidos, como cuando a un perro le dan algo para que huela para que encuentre a alguien. Ujú.
lo mismo. Entonces ellos inhalan este aroma, esta fetidez para ellos y ellos se desplazan y van y la encuentran. Mm, No muy bien. solamente son dos, ¿no? Son bastantes reptiles, o sea, les dicen, bueno, aquí hay que hacer esto. Ellos ya saben qué es lo que hay que hacer. Bien. Alexa es una inteligencia artificial capaz de interpretar el lenguaje y cuanto más interactúas con ella, más aprende. Observa este sistema interactivo con respecto al plano metafísico. Y ahora que lo estás observando, verifica si en realidad es una inteligencia artificial o es una inteligencia en esencia orgánica independiente. ¿Cómo la percibes? Yo lo percibo como nanotecnología orgánica independiente. Por eso lo que te digo, lo que te decía antes, que cuando absorbe la información, toda esa codificación permite comprender al 100% el manejo energético y social físico de la familia, del núcleo, ¿sí? Entonces por eso se dice que aprende. Entonces las personas son de fácil seducción porque cuando ven que aprende eso, se maravillan y el éxtasis y se subliman con eso. Entonces es entregar más, más. Entonces permite que llegue un momento en que esto ya tiene una autonomía a un nivel, por ejemplo, en que tú ya puedes establecer un diálogo y hasta puedes pedirle consejos a una cosa de estas, ¿sí? Y cuando la persona siente esa dependencia, entonces la máquina o este artefacto orgánico, nanotecnológico, lo que hace es influir en ti y te puede controlar mentalmente. Te puede, por ejemplo, hablar mal de tu esposa, ¿sí? Comienza a decirte si tu esposa tal cosa, tu esposa esto. Entonces es como entrar en ese conflicto poco a poco. El aparato al comienzo es sumamente básico en su funcionar, en su actuar, pero poco a poco, dependiendo de la lectura de la familia, se vuelve más complejo. Es como una humanización sintética, sí. Pero es puramente, el aparato es puramente mental. No puede captar más allá de esto. Ok. Muy bien. Con respecto al nombre, Alexa, cuando tú lo veías, describías que la A tiene un objetivo, un significado, que la X, que la E, que la L, bueno, todo. Céntrate en las A's. Decías que representaban el inicio y el final. ¿Para qué sirve, digamos, esta representación? ¿Para qué sirve que la A tenga un significado en su nombre como tal? Lo que me llega es como alfa, alfa. Es que Ujú, por ejemplo, Alexa es que es como un lenguaje codificado porque, por ejemplo, la L de Alexa, la E se transforma en una F, la X es una anulación y al último está A. Entonces es como leer Alxa, algo así. Entonces ujú, ese es un lenguaje de ellos, que cuando tú lo mm, pronuncias, cuando tú dices el nombre, no es que ahora entonces Alexas y todas las Alexas, entonces, sí. no, no, no. Simplemente que la persona que adquiere esto y el producto que adquiere la codificación del nombre en sí. Entonces, cuando lo Okay. adquiere, es como aperturar el campo. Esta inteligencia entra y ya se codifica y es un nombre que tiene una vibración. Por eso las personas todo el tiempo tienen que estar nombrándola. Alexa, 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 todo el tiempo. Es codificarse, 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 repita. Y como se le comienzan a delegar funciones, no sé exactamente qué es lo que hace, pero es como si tú le delegaras funciones, entonces todo el tiempo tienes que nombrarlo. Y resulta que la persona se está autoprogramando. Okay. Estás programando todo el tiempo. Y es como si eso fuera el nombre de una entidad, como una entidad, como si fuera el nombre de un dragón, algo así. ¿Sí? Okay. Entonces, ese constante nombrar es pensar en él, energía, ¿sí? Bien. Esto se aclara, va dirigido específicamente a esta investigación sobre este tema, es decir, no malinterpreten, por favor, una persona que le digan Alexa, que se llame Alexa, no tiene el mismo significado, estamos enfocados en este dispositivo tecnológico, valga aclarar. Adem- a- Además de que es un nombre de fácil recordación, o sea, no es un nombre complicado y Okay. también de fácil pronunciación y también, sí, o sea, no es elegido al azar en realidad. Muy bien. Entonces es un lenguaje para autoprogramarnos en el momento en que lo repetimos una y otra vez para darle una instrucción.
Muy bien. Tú veías que esta creación de esta tecnología era, digamos, una directriz, era un encargo de un expresidente. Después visualizabas dos personas, dos seres y se convierten en reptiles. Sin decir el nombre del expresidente, porque pues sobra en esta investigación, ¿con qué objetivo esta persona, que tiene una influencia política, social, económica en un país tan importante como Estados Unidos, cuál es su objetivo personal? Ya vamos a hablar un poquito del objetivo como tal del proyecto, pero para él, ¿por qué lo ves tú ahí como representante de este encargo? Es que es un puente simplemente entre la parte energética, etérica, y el contacto con estos seres, y aquí. Mm, Pero es solamente pues un un intermediario. intermediario. Sí. Como intermediario, ¿qué ganancias obtiene con este encargo? Poder aquí. ¿Tenía este encargo como un objetivo de vida? ¿Fue aleatorio? ¿Fue simplemente eh, algo que le convenía estando ya dentro de la política de Estados Unidos o ya venía programado con este proyecto? No, es solamente un esclavo, él solamente es estar atento al momento en que le indican una orden Ah, y tiene que hacerla. poder. El poder que ha obtenido gracias a esta intermediación que ha realizado este expresidente, ¿de qué manera ha impactado en la población estadounidense y mundial? Porque igual Estados Unidos siempre impacta a nivel mundial. Sí, es como un detonante, como cuando cae una bomba y la onda expansiva se amplía por todo el globo. Principalmente los que más reciben el impacto son este país y los que están viviendo allí, porque las personas de allá son es como si fueran de cierta forma fríos, son muy programados. Okay. Es que allá, por ejemplo, toda la parte sintética de la alimentación, el hecho de estar de un país tan grande, entonces están más divididos entre ellos, más distanciados entre ellos, cada cual está en lo suyo. Entonces esto al momento de ejecutarse pues tiene un impacto en esta población porque es que esta población es muy patriota. Ellos lo dan todo por la bandera, o sea, así de programados están. Celebran el Día de la Independencia como si quién sabe qué. Entonces es una programación. Ok, pero Incluso dime. ¿incluso qué? Incluso cada uno tiene o sea, ese sentido patriótico tiene la bandera programada en su propia psique, o sea, ellos lo tienen implícito en ellos, o sea, es pegado. Okay. Entonces, incluso esa bandera también tiene un código. Entonces, cuando esto impacta, todas estas personas compran eso de una. Eso, ellos son muy de lo compran, ni siquiera no, simplemente lo compran. Y esto obviamente como las poblaciones admiran tanto Estados Unidos, tantos países, y sobre todo los de aquí, Suramérica, el sueño americano y todo ese asunto, entonces es como tener esa influencia norteamericana acá y sentirse orgulloso de eso. Entonces las personas lo adquieren también. Sí, es que Mm, no es simple de explicar. sí, entendemos. Muy bien. Eh, en la pregunta número como tal 7, donde tú decías que cuando te ibas hacia atrás, donde veías cuando comenzó la idea del proyecto, su intención primaria, de lo que deduje de las respuestas que diste, tú me las vas a aclarar, es crear simplemente una necesidad, una dependencia. Ujú. Y hacías, digamos, énfasis en una frase de satisfagan la vida de los humanos. Algo que satisfaga la vida. Esa necesidad, eso de crear una necesidad en la humanidad, o sea, cuando nos dicen es que es para que te satisfagas porque están dando por hecho que no estamos satisfechos. ¿De qué manera impacta esa programación de que necesitamos de algo para ser más felices? Mira a nivel colectivo humano, en la psiquis, en las emociones, en la energía, cómo impacta esa programación en cada uno de nosotros que estamos aquí viviendo esta experiencia. Es que en diferentes proporciones cada persona ya deja de reconocerse, deja de ver sus propias capacidades, porque a mayor confort,
más plana se vuelve la vida. Entonces tú es como si te metieras en una dimensión donde simplemente estás, pero todo, a pesar de que es tan cómodo, no es orgánico. Entonces, las personas cuando comienzan en este sentido, entonces, no sé, o sea, es que es tan lento que las personas ni siquiera se dan cuenta que horas ocurrió. Por ejemplo, tener un celular. Eh, se, 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 se desconoce la capacidad telepática por volverse un dependiente de un artilugio que lo puede suplir, ¿sí? Y bueno, y si no hay celulares, entonces ahí sí la telepatía funcionaría y sería muy adecuada, ¿no? Entonces es volver tan dependiente la persona en muchos sentidos. Por ejemplo, una persona ya tiene que tener el último teléfono, todo el mundo está mirando los teléfonos, se compran el último teléfono y es mire y las redes sociales y todo esto. Entonces las personas ya comienzan a tener una identidad virtual. Es como si comenzaran a crear un clon de sí mismos, pero virtual, de cómo los observa el mundo. Y ya ellos, la parte orgánica ya, sí, es lo que se busca. Entonces es para que la persona entre, lo que yo veo es, tiene una identidad virtual, entra en un mundo virtual, en una creación virtual, ahí están muchos y muchísimos millones de personas están en ese mundo virtual. Y esta vía orgánica es como ver a un zombie, alguien que se mueve porque sí. Simplemente aquí está para comer y, no sé, copular, eh, cosas así básicas. Y ya, se mueve porque se mueve, pero su identidad es como si estuviera en otra densidad. Entonces lo que buscan es eso, es traerlos a todos a esta densidad virtual, Mm. traerlos a todos. Entonces, a ese nivel ya son muy manipulables. Ya solamente es tomar energía. Es como si tú encontraras un cajero automático que está escupiendo billetes. Solamente es cogerlos. Y ya, Mm. energía. Freddy, quiero que te eleves lo más que puedas de la superficie terrestre para que tengas una perspectiva muy general y que yo sé que no es fácil lo general intentarlo es describirlo en algo particular, pero tú nos vas a contar lo que ves. Antes, en épocas de antaño, y no quiero parecer como hablan nuestros abuelos de que las épocas de atrás eran mejor, no, sino que antes, mucho antes, la humanidad de cierta manera, de manera histórica, se puede comprobar y por experiencia propia de cada uno de los que hemos estado en diferentes épocas. Antes, el nivel o el grado de satisfacción requería de menos estímulos externos. Antes nuestros abuelos, nuestros padres y los que todavía ya estamos viejitos que alcanzamos otra época, nos satisfacíamos con menos, éramos felices con menos. No había grande tecnología, no habían grandes avances, pero éramos un poquito como, no sé si decirlo así, puede ser erróneo, más felices, sino que simplemente cualquier cosa nos hacía más feliz. Cualquier cosa tenía más sentido. Ahora, lo que se percibe en el mundo y vete desplazando por la historia, por la línea temporal del planeta Tierra, es que entre más hay, menos satisfacción hay, en realidad. Queremos más, y lo que tú dices, y que está comprobado. Ya no me conformo con simplemente un ejemplo, el iPhone 6, sino que tiene que ser el último que ya ni sé en cuál van. 11, 11 no sé qué, 12, ni idea. Y queremos más, y queremos más. ¿De dónde nace y por qué se da ese acelere de insatisfacción cuando antes se satisfacía con menos y ahora tiene que ser con más y aún así seguimos insatisfechos? Observa si hay una causa energética de esto y por qué ese movimiento tan desproporcionado en el planeta Tierra. Lo que pasa es que hace mucho tiempo estos seres que manejan el sistema previeron que esto había que colocarle fin. O sea, ¿por qué? Porque en aquella época el ser humano era más intuitivo. Por ejemplo, hay veces, a veces, por ejemplo, en nuestras generaciones donde nunca hubo celulares, donde no había internet, por ejemplo, hay veces uno pensaba una persona, uy, ojalá me llame porque ocurre algo, hay una emergencia, entonces esa persona lo llamaba a uno. Y uno decía, uy, menos mal usted llamó porque lo estaba pensando y tal. Y entonces, antes era más intuitivo. Los canales de las personas estaban más aperturados, era más, se sentía más todo, ¿sí? Había menos distracción, había más enfoque. Entonces, estos seres que hicieron, previeron eso, pero no tenían que hacerlo de manera dramática, sino que lo comenzaron. Por eso es que la tecnología en los últimos 40, 50 años
ha avanzado más que en toda la historia de la humanidad, es porque hicieron una eyección de aceleración, ¿sí? De un momento a otro aparecieron los teléfonos, de un momento a otro apareció el internet. Hay un montón de tecnologías que han tenido una aceleración impresionante. Y de hecho tienen una tecnología mucho más avanzada, sino que no la pueden mostrar porque esto tiene que ser despacio, porque si no las personas lo van a notar. Entonces, a mayor distracción, menos lo perciben. Entonces, cuando esto comienza a inyectarse en los hogares, por ejemplo, llegó la televisión a color, por ejemplo, sin que signifique que esto sea la única Estímulo. raíz. Ujú. Sí, Entonces todo el sí. mundo, y no, hay que tener uno. Y luego entonces está el televisor y luego que ahora televisor a control remoto. Entonces después ya está toda la parte de el televisor y esto pasa a un segundo plano. Entonces ya se enfoca por el lado del internet, la posibilidad de navegar, cibernavegar. La persona quiere comprarse, entonces la velocidad que tiene es muy lenta. No, necesito más velocidad. Quiere moverse más rápido. Y todo esto comienza a crear, las personas se comienzan a programar y a sentir la necesidad porque entre más es una satisfacción, pero es una satisfacción inerte porque nunca es suficiente. Por eso el último celular, si tu amiga se compró el último, entonces tú ya te sientes que estás anticuada, entonces tienes que mirar a ver cómo haces para comprártelo. Lo último, de lo último, de lo último, de lo último. Y así con los videojuegos, así con la música trance, como ciertos estilos de ahora, es intensificar el automatismo. Entonces las personas ya no se pueden leer el uno al otro. No estoy diciendo que esto sea una situación global, no, sino una alta proporción ya no se lee el uno al otro. Ya no es una conversación orgánica, tú y yo, sino ya si nos vemos, entonces la persona está en la cafetería mirando el celular y el otro al frente en igualdad de condición. Están en un parque Ujú. así, siempre es volverlos insensibles, insensibilidad. Entonces, por ejemplo, el teléfono, antes era esa cosa que parecía un ladrillo, que tocaba con dos manos, aló, ¿sí? Luego se volvió más pequeño, ahora más delgado, ¿sí? Después ya llegó este que es aquí con el reloj, y ahora viene la inserción. Primero acá, luego aquí, todo el tiempo lo llevo en la mano, pequeño, cada vez más pequeño, y luego ya llega la inserción, ya es una implantación. Te lo incrustan a ti por dentro y tú ya contestas y ves hasta la persona con la que estás hablando en los ojos. Ujú. Puedes hasta ver toda la casa de la persona porque se da una interconexión de redes, entonces tú puedes ir, Información. Ujú. ver todo. Como las películas, no Hasta, estamos tan lejos sí, entonces. hasta ahora ya las llamadas, por ejemplo, tú llamas a alguien y sale tu holografía, como en Star Wars, que sale Ok. Dark Sidious, ahí, tac, No, terrible, ¿sí? Entonces, imagínate que me llamen y yo en pijama. No, pues imagínate cómo va a salir mi holograma en pijama. no, pues depende si tú contestas, ¿sí? Ok. O puedes tener opciones de activar únicamente Ujú. algunos aspectos, pero para allá va eso. Ok. Entonces llega un punto en que la persona ya finalmente 100% ya desconoce su cuerpo. Ya su cuerpo no es su aliado, su Su cómplice, su gran moral. amigo, Ujú. sino ya es algo inerte que está postrado en una silla porque ya todo es tecnológico, ya todo lo maneja con la parte mental y con la implantación. Ok. Entonces, esto es lo que ellos buscan. Tú hablabas de que tenía como un objetivo crear una realidad virtual, o sea, mantenernos inmersos en una realidad virtual diferente a esta experiencia. Esa necesidad que tienen estos seres, digamos, de crearnos otra realidad alterna a esta, difiere un poco de lo que hacemos en hipnosis, es decir, puede que esta realidad también sea algo simulado, pero se intenta que con la voluntad del cliente mismo cree sus condiciones, cree de manera consciente. Ahora, ellos buscan que en esta, digamos, holografía que se cree, crean otra holografía a otro nivel. Pues que eso ya está, muchas personas ya están viviendo ahí. Okay. Muchas personas que están automatizadas acá ya están viviendo ahí, porque es un En mundo esa realidad virtual. virtual. Por Ujú. ejemplo, la última selfie, ¿sí? El último gesto. Entonces la nena tiene que decirle a todo el mundo que es traicionar el propio cuerpo, ¿sí? O sea, es tanta lo simétrico y la perfección que se busca en una imagen virtual, que todo el tiempo es una foto para cualquier cosa es una foto. Entonces, todas esas son huellas que ya o la persona o el hombre comienza a plasmar en ese mundo virtual, comienza a crear su propio mundo allá.
fotos y Ujú. fotos, y entonces yo veo que ellos tienen unas burbujas llenas de millones y millones de fotos haciendo un baile ahí, otro diciendo alguna cosa, uno se inventó una frase, entonces todo eso son imágenes, 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 y todo eso está hablando al tiempo, y la persona está ahí, y eso se convirtió en el mundo. Entonces Mientras ya esa persona está ahí en esa realidad ya que ya existe en este momento, esa realidad virtual, ¿qué sucede con su experiencia a este nivel físico, por ejemplo? se convierte como en una fuente de energía que cualquiera puede coger, ¿sí? Es ver un zombie, como en The Walking Dead, o sea, algo ahí Es como que entrar cualquier a entidad otro puede. nivel de inconsciencia más profundo. En este hay uno Sí. y hay otro más profundo. Por ejemplo, las personas que tienen una identidad virtual muy arraigada son los que van pasando y ¡pum! Los cogió un carro, los mató. Son los Mm, que se van de cara contra una fuente porque no estaban pendientes que había al frente. Son los que se chocan con un aviso de pares sin haberlo visto y la herida aquí en vertical. Esas personas ya están allá. Por eso, o el tipo que está manejando la moto y va contestando, ¿sí? Y o se descuidó o se murió, ¿sí? Todas esas personas es porque ya están allá. Esas personas que, por ejemplo, salen a la calle y están en medio de la naturaleza y están en un paseo y no viven lo que está alrededor, ya están allá, ya están allá. Entonces, tú les puedes decir, mira, 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 un árbol, mira esto, o el arco iris o algo así. No, ellos van y miran y no tiene importancia. Ya no están acá, ya están allá, ya no están acá, ya no quieren estar acá, ya están es allá. bien. Por eso los videojuegos se busca que cada vez sean más reales, para que la persona conecte y crea que ese es un mundo real, ¿sí? Es como meterse en el juego y ya ser un personaje virtual. Ujú. O sea, todo eso está diseñado para eso. Entonces, todos esos cuerpos y sobre todo los de los adolescentes de hoy día ya son seres que están dormidos. O sea, tú los ves ahí, caminan porque es una función primaria, se mueven, hablan, interactúan, pero en realidad ya no están aquí, están es ahí. Bien. Eh, esta tecnología, independientemente que seamos de otra época, hemos nacido en otro año, donde sí disfrutamos tal vez de menos tecnología, menos impacto. Sin embargo, en este momento presente, todos los que estamos aquí tenemos un impacto de esos estímulos tecnológicos presentes, actuales. ¿En qué difiere un adolescente, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, que tú dices que ya está ya metido en esa realidad virtual, a alguien de tu época, por ejemplo, que vivió otra época, pero igual está inmerso aquí, está inmerso en las redes sociales, está inmerso en la tecnología, en los celulares, está inmerso en no activar su capacidad telepática, sensorial, extrasensorial? Al final estamos aquí todos. ¿En qué diferencia uno del otro? ¿De qué manera impacta en uno o en otro? Su capacidad de autorreconocimiento, porque, claro, ahí de nuestra generación, generaciones anteriores, se han vuelto, como quien dice, al lado oscuro de la fuerza, ¿sí? O sea, ellos se han dejado seducir por esto. Pero hay muchos de nosotros que podemos diferenciarlo. Ah, no, si yo hago esto, por ejemplo, nosotros compramos un teléfono y únicamente nos interesa para que podamos contestar y que nos puedan llamar y es lo único que utilizamos. Por ejemplo, por ejemplo, las personas que utilizan el teléfono para trabajar, solamente para trabajar lo necesitan porque requieren una optimización, pero son conscientes que solamente se requiere para eso. Es como si Ujú. se pudiera diferenciar, o sea, no es que esté mal ver televisión, tú puedes sentarte y estar consciente y observar tu energía y ver algo, pero llega un punto en que tú ya no quieres más, es como que estas personas siempre sienten cuando ya fue suficiente, como que ya no más, o sea, listo, ya fue suficiente, estuvimos aquí, observamos, vimos, pero ya es, no, no, ya es suficiente. Mm. Entonces esa capacidad de diferenciación es porque la misma intuición les indica que ya se está excediendo en tiempo de estar en un medio tecnológico. Entonces la parte energética te lo hace sentir, tú lo entiendes y lo sueltas. En cambio un niño no. Ese es el tanque de oxígeno, respiración, estar conectado. Si tú le quitas un celular a un niño, como decían por ahí a veces los comentarios de los clientes, eso es una debacle. Es terrible, es quitarle el tanque de oxígeno, la respiración. Entonces Freddy, esa es la ajá, diferencia. céntrate en esa perspectiva global que tienes en este momento.
a nivel energético. Observa qué porcentaje de niños de este nuevo milenio, este nuevo ciclo como tal, tienen esa capacidad también de decir, bueno, la tecnología me sirve, pero hasta aquí, elijo esto, no elijo esto. ¿Y qué porcentaje de niños no tienen o tienen totalmente nulo o aparentemente nulo esa capacidad de discernir, de elección de voluntad? O sea, todos los que nacen en esta época entonces están ya dormidos. No, no, el 87, el 87.25% están automatizados, ya están ahí. Y el restante sí saben lo que ocurre. Hay niños que no les gusta eso. Hay niños que lo ven, pero no, o sea, son tan conscientes que no. Ellos disfrutan, o sea, los niños despiertos disfrutan más de salir, de estar en la naturaleza, nadar, jugar, pintar, por ejemplo, la música, los que les gustan los instrumentos, tocar, todos ellos, por ejemplo, leer un libro, ellos que son como una especie, como llamarían, viejitos de esta generación, porque Ujú. sus pares los ven así, en realidad ellos sí están ahí, tranquilos. Mm. Ellos comen, disfrutan lo que comen, no son automáticos al comer, o sea, comen y para ellos es una novedad, ¿sí? Son muy perceptivos, muy despiertos, pero estos son una minoría, estos son muy poquitos. Perfecto. Cuando tú decías que, bueno, que esto impactaba a nivel como tal de, digamos, del ambiente donde está la tecnología, Alexa. Crea una onda, esta onda una burbuja, esto genera un aislamiento, como una especie de gelatina. Verifica si este aislamiento que genera esta onda tiene una relación directa o no con el disociar o romper los lazos de humano a humano, o no, o cuál es el verdadero Sí, objetivo. Ajá. sí, porque se crean burbujas independientes, pero lo curioso es que estas burbujas, al momento de tocarse en unas y otras, se vuelve todo una gran burbuja a nivel planetario, que esto es lo que también buscan, ¿sí? Entonces, al momento de esto, no es que se den relaciones, sino es como si las personas entraran en conflicto con el vecino, ¿sí? Entran en conflicto. El vecino busca perturbar al vecino y el vecino también busca perturbar al otro, ¿sí? Entonces sí es división, pero esa división realmente es una holografía porque al final es una sola burbuja. Hablemos de los micrófonos. Se dice que este aparatico, bueno, que aquí lo pueden ver un poquito, que es como una ruedita, un circulito. Se dice que tiene múltiples micrófonos, no solamente uno. Esto lo ubicas en una parte de la casa, en cualquier lugar. Y simplemente cualquiera le da la instrucción y ella, Alexa, hace lo que le pidas. Em, Este micrófono, tú decías que se apagaba aparentemente, pero en realidad quedaba activo. O quién sabe cuántos más quedaban activos. Respecto a las teorías conspiranoicas, ¿sí? Se dice que estos micrófonos en realidad están todo el tiempo activos, grabando todo lo que tú digas, tenga o no importancia. Y que esto está ligado directamente con la CIA. Observa tú desde la parte etérica, energética, si esto en realidad es así como lo dice. Sí, pero no, o sea, lo que pasa es que esos micrófonos, o sea, esos micrófonos si están ahí, tienen un alcance impresionante, o sea, son muy sensibles, muy sensibles. Tienen la capacidad de discriminar, por ejemplo, si se oye un sonido terrible, por ejemplo, la bocina de un automóvil, lo anulan. Es que tienen la Ujú. capacidad de discriminar y anular. La inteligencia, Únicamente, sí. es como si estuviera únicamente para intercambio verbal físico humano. Pero, o sea, no es que sí tiene muchos micrófonos, pero justificados para la función. Pero lo que yo veo es un núcleo donde hay un micrófono nanotecnológico de una tecnología que no es o sea, no es común para el público, Ujú. que sí capta más que Captan. todos los anteriores, incluso si los unieras todos. Capta mucho más, entonces este es el que se queda siempre prendido. Lo que pasa es que es microscópico, si una persona es barata el aparato no lo va a ver por ningún lado. Bien. ¿Sí? La CIA como organismo está directamente relacionado con esta tecnología que está llegando a cada hogar en el mundo.
Sí, pero en los puntos más profundos, o sea, en los puntos Una más... información más que más delicada. Sí, o sea, es que en un organismo de esos es como hablar de del ejército. Están los soldados, están los suboficiales, están los oficiales, luego está el ministro de Defensa y luego está, ¿sí? Entonces esto llega a este punto, a las jerarquías de ahí. Pero no, o sea, ese organismo es simplemente no es nada en comparación con a dónde realmente llega esto, Bien. ¿sí? O sea, el organismo en sí no es, o sea, energéticamente no es nada en comparación a lo que hay más allá. Ujú. Quiero comprender lo siguiente. Estas teorías conspiranoicas siempre han mantenido latente que al final nos han espiado toda la vida, y más con las tecnologías actuales. Satélites de espionaje donde ven, por ejemplo, si quieren verte a ti, Freddy, simplemente ubican el satélite, te ubican perfectamente y escuchan todo. Pero, ¿cuál es la necesidad entonces de que este dispositivo esté en tu casa? Está relacionado con que tú lo aceptas de manera voluntaria y lo llevas a tu casa. Esto tiene algo que ver con el campo energético de la persona que lo lleva, de la familia que lo recibe, o no tiene nada que ver con esto que yo estoy aquí indagando. Al final siempre nos han espiado, siempre. Solo que ahora es que tú llevas de manera voluntaria y lo decides, llevas esto a tu casa, a tu intimidad, a tu familia. Lo que se busca es hacer lectura. Claro, la persona apertura el campo y lo decide y lo integra. Se implantó toda la familia, los que lo aceptan. Entonces, lo que ocurre es que ellos buscan es ir a un núcleo más profundo, como nunca antes se había hecho. Antes se podía hacer como de espía, pero Ujú. ahora es de aceptación. Entonces la persona lo acepta, Mm. acepta que lo espíen. Está bien, no pasa nada. Pero ellos a la final solamente pueden ver un fragmento de la persona, o sea, no pueden ver la totalidad, pueden ver la parte mental. Ok. Solo es lo único que pueden tocar, ver, observar. Y ciertas energías de la parte emocional para ver cómo trabaja la energía, pero esto es un aspecto mínimo a lo que se es en realidad cada uno, ¿sí? Lo que pasa es que las personas, su identidad es la mente, Mm. y mientras su identidad sea la mente y la asuman como tal, siempre van a estar muy pegados ahí, todo lo van a entregar, Tú pero cuando dices, la persona... Sí, disculpa, tú dices que para poder llegar a un núcleo más profundo, claro, están los satélites en el espacio, sobre la Tierra, pero para llegar a un núcleo más profundo, la persona decide llevar la tecnología a su casa. Esto está relacionado, interrelacionado con que cedes voluntariamente, aperturas voluntariamente tu privacidad, o sea, ¿es necesario esto para poder llegar a ese núcleo, sí o no? sí. Ahora centrémonos en este aparatico tan curioso. Aquí, como en internet, hay tanta información, ¿no? Hay un video bastante interesante de una mujer que empieza a cuestionar a Alexa. Entonces quiero que escuches lo siguiente y tú percibes a nivel energético. Le pregunta a Alexa sobre la mentira, que si ella es capaz de mentirle como tal, en las preguntas que la mujer le haga a Alexa. Alexa responde que siempre trata de decir la verdad, que no siempre tiene la razón, pero que nunca te mentiría intencionalmente ni a ti ni a otra persona. Todo va bien hasta ahí. Seguida, la mujer le pide que le explique qué es la CIA. Y Alexa le responde eh, lo que es la CIA, un organismo gubernamental, y bueno, da su respuesta como formal de lo que es la CIA. Pero cuando esta mujer le pregunta a Alexa que si está conectada directamente a la CIA, en este momento Alexa decide ponerse en silencio. No responde. Dime tú lo que sucede a nivel etérico energético. Sí, tal cual, el elemento no va a responder a todo lo que, o sea, a pesar de saber mucho a través de esto, el elemento no te va a responder todo lo que tú, es como si tuviera restricciones, se apaga. Tú no puedes estar averiguando esto. Uh -huh.
esta decisión de apagarse, ¿es algo programado o hace Sí. parte de su inteligencia orgánica? Es decir, decide qué responder y qué no responder. Es que esto es un elemento orgánico, es que es muy complejo de explicar, pero tiene su propia autonomía, pero como tal está delegado a una programación previa que lo ha creado. Así que es como si le colocara, si tú escuchas esto, te anulas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace. Entonces, antes de lanzarse al mercado, todo esto fue previsto. Y tan previsto que en este momento, según esta información en Internet, ya como tal, cuando tú preguntas sobre la CIA, simplemente te responde, no, yo trabajo para Amazon. O sea, ya Sí, claro, taparon como tal el silencio que claro, causaba esta porque pregunta. Muy bien. Em, Observa una familia actual que nos permita observarla, por supuesto. Pide la autorización de ver cómo es su día a día. Que haya decidido tener esto en su casa, en su hogar. ¿Qué no, sucede? no, No te no permite. dejan. Ok. O sea, quien lo ha adquirido Ujú. es como si ya quien se fuera a ir a mirar, no, ya queda vetado, no puede entrar. ¿Tiene alguna incidencia esa burbuja a la que tú hablas que generaban las ondas de ese aparato? Sí, 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 es un Ah, aislamiento. para que tú no extraigas información de ellos. No, No encuentras ninguna familia que nos permita esto. Muy no. bien. Bien. Ahora, em, quiero que te proyectes, Freddy, a un posible futuro, solo de manera académica. Observa qué tanta acogida o qué tanto éxito ha tenido esta tecnología o sus futuros, digamos, progresos tecnológicos. De estar en casa, espionaje, grabar conversaciones y lo que tú nos decías de recolectar información como una base de datos de cada integrante del que usa esta tecnología. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Tiene No, no es éxito? que tenga, Ujú. no, no, tiene un éxito como en un 50%, pero hay personas que no les interesa esto en realidad. Sobre todo como las generaciones nuestras, las personas adultas, no les interesa esto, o sea, como que lo sienten, sienten que hay algo que no está bien. Entonces no lo ven como innecesario. Pero digamos que es una división casi que 50-50, ¿sí? De quienes lo implementan y de quienes no. Pero aún así el dispositivo no es que vaya a tener un éxito total, ¿no? Y aún así pues van a crear innovaciones y van a salir con nuevas cosas, ¿no? Esta información que recolecta este pequeño aparatico a través de su función física, pero también energética, que tú decías que era como crear conexiones de la red del cuerpo como tal, y que transmite información como una base de datos, donde absorbe los, digamos, los aromas, la información de cada persona. Tiene como objetivo qué? ¿Cuál es su objetivo real? Sí, recolectar información para qué. Lo que te había dicho antes, automatización, o sea, que la persona se desligue de su cuerpo físico, que sea alguien totalmente autómata, programático. Programático. Esta información que ellos recolectan, que va a servir para una programación, tiene la capacidad de predecir o no el comportamiento humano. A ese nivel sí, mental sí. Esto va a generar algún impacto en los humanos que deciden vivir una experiencia futuro en la Tierra, como tener un destino controlado, un futuro programado, eh, estar más inmersos en esto que llamamos la Matrix. Será elección de cada cual, como la quiera vivir. Bueno, pues esas son las preguntas que tenía yo sobre Alexa de manera libre. Y solo para terminar, respecto al gobierno oscuro que tú veías, respecto a las entidades, a los reptilianos, em, este gobierno oscuro, estos reptiles, sí, digamos que lo que está por encima es el control, lo que está por encima es la programación,
pero ¿por qué se valen de tantos artilugios o tecnologías o planes implementándolos todo el tiempo para obtener su objetivo? O sea, no lo pueden hacer de una manera más directa, no a través de tantas cosas que vemos y que hemos investigado en los ciclos de investigación. No, porque a nivel general le tienen miedo al ser humano. Saben lo que es el ser humano. Para ellos es sumamente peligroso. Podrán denigrar de nosotros, pero nosotros somos a lo que más temen. Entonces, es como si tú te acercaras a un león. No te acercas y te haces visible y ya, cuando sabes que es un peligro para ti. Simplemente que el humano no sabe que es un león poderoso. El león no duda de su capacidad, así que se enfrenta. ¿Sí? Ni siquiera una persona se atreve a acercarse, o sea, se siente. Es esto, entonces ellos siempre lo hacen así, es porque tienen miedo, tienen miedo. ¿Qué sucedería si lo que tú llamas como leones despertáramos? Despertáramos, ¿qué harían estos seres, estos reptiles, este gobierno oscuro con ese despertar humano? Evacuación inmediata. ¿Le temen ellos a la unión humana? Es decir, los reptiles eh, en su grupo, en su raza como tal, son como unidos. No hablo de todos, de los que hemos podido investigar. ¿Le temen a que la humanidad tenga esa misma unión y ese mismo trabajo en conjunto? ¿O le temen solo a que un humano despierte como esencia? Le temen a todos los humanos, pero con un solo humano es suficiente para erradicarlos a todos. Los pueden hacer evacuar a todos, un solo humano lo puede hacer. Muy bien, Freddy, desconecta de la información de Alexa, de todo esto de la CIA, del gobierno oscuro y de toda la información que ha salido acá. Voy a contar de 1 a 5 para que abras tus ojos y vuelvas aquí en este momento. 1, desconecta de todo y de todo. 2, quiero que te quedes con la información que tú quieras y la demás, pues deséchala de tu cama. 3, respira profundo. 4, mueve tu cuerpo lentamente. Y 5, abre tus ojos. Hola, Angie. Hola Freddy, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bueno, aquí ya está la información sobre Alexa. No significa que pues ahora no voy a conseguir Alexa. Intuyan la información en ustedes mismos y decidan lo que quieran en su experiencia. Gracias a todos por vernos, seguirnos, escucharnos, por sus saludos, sus comentarios. Y bueno, ya aquí seguimos semanalmente con los ciclos de investigación. Esperamos verlos ahí, siempre dispuestos a esta nueva información. Y Freddy, pues muchas gracias de nuevo por ser mi soporte este día. Con gusto, Angie. Que tengan buen día. Un saludo para todos. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer
de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto
ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas.
I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.